Cordial saludo. Mi nombre es Carlos César Mosquera. Soy estudiante del pregrado de Traducción e Interpretación de Lengua de Señas Colombiana y este video se presenta como parte de una estrategia pedagógica para la asignatura de Introducción a la Lengua de Señas Colombiana orientado por la docente Beatriz Elena Monsalves. Cabe mencionar que durante el desarrollo de este video vamos a encontrarnos con algunos videos cortos en donde aparecen la intervención de algunos niños, los cuales pondremos como ejemplo para razones de la exposición. Señalamos y reiteramos que contamos con la aprobación de sus padres para que estos videos puedan ser publicados en esta producción audiovisual. Continuamos. Hablaremos entonces acerca de William Stokes. William Stokes es conocido como el precursor de la descripción lingüística de la lengua de señas, a quien a nivel mundial la comunidad sorda le debe muchísimo, gracias a los grandes aportes que logró hacer en términos de relación entre lo que se conoce como seña y habla. Y no solamente eso, sino otra cantidad de estudios que realizó que dignifican y permiten tener mayor claridad del uso, configuración y valor de la lengua de señas en un determinado contexto. Por lo tanto, en el marco de lo que conocemos como actoración u objeto cambio, hay algunas regularidades que aparecen dentro de la lengua de señas o dentro del lenguaje, en donde se evidencian unos desarrollos cognitivos o unos patrones dentro de los pensamientos de los niños cuando en su etapa inicial empiezan a adquirir una determinada lengua. Todos nosotros sabemos que la etapa inicial de la vida es cuando empieza el desarrollo del lenguaje. Y esto se logra gracias a la exposición que tiene este individuo en un determinado ambiente en el cual se habla este idioma o esta lengua. En pocos años, y generalmente sin ningún tipo de esfuerzo, nos volvemos hablantes nativos de cualquier lengua a la que nosotros nos encontremos en ese momento expuestos. Es por ello que hoy yo les voy a hablar de un caso muy particular que es Adelaide Gómez, la cual seguramente estarán viendo en estos momentos ahí en su pantalla, que es una niña oyente. En estos momentos cuenta con 4 años de edad. Su padre se llama Gilbert Gómez, es oyente, y su madre Karen, que es una persona sorda. Es bien particular el caso de esta niña porque a rasgos generales esto permite identificar cómo los bebés, mediante el uso de las manos, los ojos, ¿cierto?, empiezan ese ejercicio del señalamiento de los objetos y relación con el entorno. Desde muy pequeña, esta niña comenzó a realizar señas, ese balbuceo en señas que nos menciona el padre. Logramos entrevistar a su papá y él mencionaba en rasgos generales que de 3 a 4 meses la niña empezó con ese ejercicio del balbuceo en señas, con movimientos que no eran tan coordinados, pero que no eran propios de una bebé a la edad que ella tenía. Aproximadamente a los 9 meses o 10 meses, la niña empezó a utilizar ya señas con un significado consciente. Él menciona que su primera seña como evidencia de un desarrollo cognitivo y representativo del código fue la seña de jugo. Pero ¿cómo llegó la niña a articular esta seña de jugo, tal como lo hablábamos y como lo menciona Stokes, esa interacción con el entorno? Menciona que la niña, mientras estaba durmiendo, pues siempre estaba acostumbrada a un silencio muy profundo, ¿cierto? Porque el papá se iba a trabajar, quedaba la mamá que es sorda y se quedaba haciendo los labores de la casa. Cuando la mamá prendía la licuadora, la niña de inmediato empezaba a llorar. Así que la mamá, en aras de quererla calmar, la tomaba de sus brazos, la empezaba a mecer y automáticamente la llevaba hasta donde estaba la licuadora, y a esa corta edad, una bebé de tan solo 3 meses, 4 meses, le empezaba a decir que esta era la seña de jugo, siendo articulada con el dedo índice y haciendo un movimiento circular. Que esta era la seña, ¿cierto?, de lo que estaba en ese momento ocurriendo. Ocurrió aproximadamente como en 2 ocasiones. A partir de allí, y quedó para recordación por siempre en el caso de la niña, cuando la niña escuchaba ya la licuadora sonar, ya no se asustaba, por el contrario, miraba a cualquiera de los que se encontraban en su derredor, ya después de algunos meses obviamente, y empezaba a articularle la seña, a configurarle la seña de jugo para indicarle de que no era nada del otro mundo y que no había una situación de peligro por la cual deberíamos asustarnos. Y fue así como la niña empezó inicialmente con su primera lengua, como fue la lengua de señas colombiana. Su primera palabra la pronunció cuando tenía 1 año de edad, y su palabra, perdón, fue papá. Y la articulaba utilizando el dedo índice, pero introduciéndolo a la nariz. No lograba articularlo de manera correcta, la seña papá, cuya articulación es esta. Este ejemplo de esta niña es claro, porque nos permite identificar que el habla puede ser considerada más que como el rasgo individual representado en la voz, como un sistema propio de signos que constituye un lenguaje. Cuando en los años 60 Stokes postuló esta idea de que las señas podían constituirse como un lenguaje,
fue algo absurdo para muchos académicos, totalmente absurdo, lo cual generó un rechazo de inmediato. ¿Por qué lo consideraban así? Porque no les parecía que esa corriente de pensamiento articulara con lo que en realidad ellos pensaban. Pero bueno, el ejemplo de Adeline y muchos otros, y la historia le ha dado la razón a Stocker. Y hoy la comunidad sorda, como lo mencioné al inicio, agradece enormemente su contribución a la lengua de señas colombiana. Por otro lado, cuando hablamos acerca de iconicidad y transparencia, se entiende obviamente la iconicidad y la transparencia como esa percepción que tienen las personas que se encuentran frente a una determinada lengua, donde hay algunas señas, tales como por ejemplo comer, soñar, dormir, entre muchas otras, que llegan a representar una gran similitud con los objetos o con las acciones que son propias o representativos del entorno en el cual nosotros nos encontramos. Por ejemplo, la seña para hermano. Es muy particular que en un país oriental, tal como Japón, la seña para hermanos sea esta. Y a veces nos preguntamos, ¿pero es una seña grosera? Para nosotros occidentales, sí, pero tiene una razón de ser. Y es que en Japón hay algo que se llama orden jerárquico familiar. ¿Qué es el orden jerárquico familiar? En donde los hombres se encuentran en una posición jerárquica mucho más elevada con relación a las mujeres. Por lo tanto, la seña para papá en Japón es así. Esto indica papá. Mamá indica esto. Es extraer o sacar de la mano el dedo índice. Mientras que hermana es el dedo anular. Pero hermano es el dedo corazón, que le llamamos, ¿cierto? O anular. Básicamente, 5 dedos y utilizan estos 4 para indicar en orden jerárquico lo que aparece al interior de una familia. Por lo tanto, configuran, de acuerdo a su idiosincrasia y a su percepción del mundo, la seña Japón, en lenguaje de señas japonesa, esta seña para indicar hermano. Pero en Colombia, en donde tenemos otra forma de pensar y somos un poquito más somos occidentales, pues la forma de configurar hermanos es así. En donde nos encontramos, básicamente, por así decirlo, en términos de una horizontalidad, una dualidad, una igualdad, en donde no hay diferencia de género, en donde esto es hermano. Pero si quiero describir con mayor exactitud si es hombre o es mujer, solamente tengo que añadirle una seña más a la inicial. Hermano o hermana. Mientras que en Japón, no. Hermana, hermano. Es interesante cómo la lengua de señas llega a constituirse como una unidad de análisis estructural, desde lo que se llama articulación visogestual. Esto permite que una imagen visual y su significado cobre vida en la mente de un individuo, lo que explica la creación de enunciados y el desarrollo de la comunicación bajo el código que en ese momento se está utilizando. Esto lo que hace es facilitar el desarrollo de las comunidades lingüísticas, especialmente de los sordos, y favorece la integración en los escenarios discursivos de una determinada sociedad. Cuando usted vaya a presentar un discurso en lengua de señas o quiera hacer una producción en lengua de señas, recuerde, no es solo cuestión de saber articular las señas, es cuestión de saber jugar y entender la cultura. Y no solo la cultura, jugar con el espacio, la entonación, buena posición, gesticulación y aparte de ello, recuerde este tip, evita los movimientos discordantes, movimientos que llevan a que la comunidad sorda se confunda y no entienda si tu discurso es del todo correcto o acertado. Esta ha sido la exposición. Que estén muy bien.